Somos el grupo PAR. El tema a desarrollar en este primer parcial son el sistema de agencia de viajes para registros de reservas, de pasajes y pago. En esta parte del primer proyecto de parcial, abarca lo que es la planificación previo al desarrollo del software como tal, del sistema. Contaremos con los tres documentos. En este caso, como vemos en pantalla, el primer documento de especificación, análisis y finalmente el diseño. Entonces, doy paso a mi compañero para que pueda explicar la parte de documento de especificación. Buenas noches. A continuación le vamos a explicar a detalle lo que se hizo en este caso el documento de requisitos del software. Tenemos lo que es el nombre del sistema. En este caso es un sistema de agencia de viajes para registro de reservas de pasajes y pago. Como primer punto tenemos lo que es la introducción. Tenemos lo que es el propósito del documento, el alcance entre otras definiciones. El propósito de este documento de requisitos es detallar los requisitos funcionales y características principales de nuestro sistema. Este documento proporciona lo que es una guía clara para el desarrollo del sistema y servir como referencia para desarrolladores, diseñadores y usuarios involucrados en el proyecto. El alcance de nuestro sistema permite a los vendedores registrar clientes, administrar reservas de pasajes y gestionar lo que son los pagos mediante emisión de facturas. La aplicación como tal permitirá almacenar y consultar la información de clientes y reservas. Además, facilita lo que es el control de los procesos realizados dentro de la agencia. Tenemos aquí lo que es a detalle lo que son definiciones, acrónimos y abreviaturas. Tenemos lo que son usuarios, que en este caso es la persona que utiliza el sistema como tal. El vendedor es el usuario autorizado para administrar clientes, reservas y pagos. Tenemos reserva, que es el registro realizado por un cliente para adquirir un pasaje. Factura, documento generado para confirmar el pago realizado. Requisito funcional, que es RF, abreviatura, y RNF, requisito no funcional. Por otro lado, tenemos lo que es la descripción general del sistema. El sistema de agencia de viajes interactúa con una base de datos para almacenar lo que es la información de clientes y reservas realizadas. Esto permite el registro y consulta de información por parte del vendedor mediante una interfaz sencilla y amigable. En resumen, aquí tenemos lo que son las funciones de nuestro sistema, que va a tener cuenta lo que cuenta con lo que es un inicio de sesión, registro de clientes, consulta de clientes registrados, actualización de datos de los clientes, eliminación de clientes, la muestra de lista de los clientes. Y con respecto a las reservas, tenemos lo que son sus registros, las consultas, las actualizaciones, eliminaciones y mostrar todas las reservas. Características del usuario. El usuario principal en nuestro sistema va a ser el vendedor. Las funciones que va a tener el vendedor es iniciar sesión, gestionar información de los clientes, registrar todo lo que son las reservas, consultar la información almacenada y modificar registros existentes. Este también puede eliminar estos registros y visualizar listas generales. Una de las restricciones generales que tiene nuestro sistema es que debe requerir autenticación del usuario. Solo los usuarios autorizados, en este caso los vendedores, son los que pueden acceder al sistema. Este debe también contar con una conexión a la base de datos. Y toda la información almacenada debe mantenerse protegida como tal. A continuación se va a explicar lo que son los requisitos funcionales. Tenemos el primer requisito, que es el inicio de sesión. Cuenta con un campo ID, que sería en este caso el requisito funcional número uno, el requerimiento funcional, inicio de sesión. La descripción de este requerimiento sería que permita al vendedor acceder al sistema mediante credenciales. La entrada sería su usuario y su contraseña, y la salida sería el acceso al sistema o, en caso contrario, un mensaje de error. Como requisito funcional número 2 tenemos lo que es la gestión de clientes. Como descripción tenemos que este debe permitir administrar la información de clientes, realizar operaciones de agregar, consultar, actualizar, eliminar y mostrar todos los clientes registrados. Como entrada en este caso tenemos lo que son el nombre, el apellido, la cédula, el teléfono, el correo electrónico y su dirección. Como salida tenemos el registro actualizado de los clientes. También otro requisito es la reserva de pasajes.
Este debe permitir administrar reservas utilizando operaciones de agregar, consultar, actualizar, eliminar y mostrar todas las reservas registradas. Como entrada serían lo que son los datos del cliente, el destino, la fecha de viaje, cantidad de pasajes y su costo. El resultado debe ser, en este caso la salida, debe ser un registro actualizado de las reservas. Como requisito funcional número 4 tenemos lo que es el pago de la reserva. Aquí tenemos que este debe permitir al vendedor gestionar el proceso de pago y facturación de las reservas realizadas por los clientes, incluyendo emitir facturas, consultar facturas, anular facturas y visualizar el estado de las facturas registradas. En este caso, la entrada sería el código de la reserva, los datos del cliente, el monto a pagar y el método de pago. Resultado sería la factura generada y actualización del registro de pagos. Eso respecto a los requisitos funcionales. Respecto a los requisitos no funcionales, tenemos lo que sería el rendimiento. El sistema de viajes deberá ser capaz de gestionar múltiples registros de clientes, reservas y facturas simultáneamente, sin disminuir el rendimiento del sistema. También tenemos la usabilidad. La interfaz del sistema deberá ser intuitiva y fácil de usar, de manera que permita al vendedor registrar clientes, reservas y pagos de manera rápida y sencilla. También su confiabilidad, que debe garantizar disponibilidad y correcto funcionamiento durante el horario laboral, evitando pérdidas de información en los procesos de reservas y pagos. La seguridad, algo muy importante, que el sistema debe proteger los datos personales de los clientes mediante autenticación de usuarios, control de acceso y su almacenamiento seguro de la información. La compatibilidad, este debe ser compatible con computadoras de escritorio, portátiles y funcionar correctamente en navegadores modernos actualmente. Su escalabilidad deberá permitir a nuestro sistema futuras ampliaciones para soportar un mayor número de clientes, reservas y facturas sin afectar el funcionamiento general del sistema. Debe ser mantenible y que el sistema debe permitir actualizaciones y correcciones de manera sencilla para facilitar el mantenimiento del software. Debe ser estar disponible para el vendedor durante toda la jornada laboral de la agencia de viajes. A continuación, mi compañero va a explicar los siguientes puntos. Buenas noches. A continuación explicaremos el siguiente punto, el cual es interfaces del sistema. En interfaz de usuario, nuestro sistema contará con una interfaz amigable, intuitiva y fácil de usar para el vendedor. De esta manera se permite gestionar clientes, reservas y pagos de manera rápida y eficiente. Las principales pantallas que tendremos serán inicio de sesión, gestión de clientes, gestión de reservas y gestión de pagos y facturización. En la interfaz de hardware, el sistema requerirá dispositivos con acceso a Internet como computadoras, laptops o tablets, además de servidores capaces de almacenar información de clientes, reservas y facturas. También podrá utilizar impresoras para la emisión de física de facturas. En la interfaz de software, el sistema se integrará con base de datos MySQL o PostgreSQL, navegadores web modernos, APIs o servicios de procesamiento de pagos y facturación, servicios de respaldo y almacenamiento de información. En el sexto punto tenemos diagramas de modelado del sistema. Diagramas de caso de uso. En este primer caso tenemos la gestión de clientes en el cual nuestro caso de uso principal es gestionar clientes. Mediante la relación del include tenemos lo que es añadir clientes, consultar clientes, actualizar clientes, eliminar clientes y mostrar clientes. Nuestro siguiente diagrama de caso de uso es la de gestión de reservas. De igual manera, gestionar la reserva de pasajes. Vamos a tener las opciones de añadir reserva, consultar reserva, actualizar reserva, eliminar reserva y la de listarlas. Nuestro siguiente caso de uso sería el de gestión de pagos y facturación. En este caso de uso, mediante la relación, podremos emitir facturas, consultar facturas, anular una factura y también mostrar todas las facturas que tengamos disponibles. Eh, Los siguientes serían los diagramas de secuencia. El diagrama de secuencia de inicio de sesión
se conforma por vendedor, sistema y base de datos, en el cual se ingresa usuario y contraseñas. Dentro del sistema, el vendedor lo ingresa, esto va a nuestra base de datos, lo cual valida nuestras credenciales. Y esto nos genera una respuesta que puede ser válida o no válida. Si es válida, nos muestra que las credenciales han sido exitosas y nos manda el menú principal. Si es inválida, nos muestra un error de autentificación. En nuestro siguiente diagrama de secuencia tenemos el que es para registrar reserva de pasajes. De igual manera, nuestro vendedor ingresa datos de la reserva, el cliente, destino, fecha de viaje y la cantidad de eh, asientos que necesitaría. Ahí en nuestra base de datos se valida la disponibilidad de asientos y los datos del destino. Nos revuelve la respuesta, si está disponible o si no hay disponibilidad para aquel lugar, y esto nos confirma el registro de una nueva reserva. Al vendedor registrar la reserva, esto nos guarda en nuestra base de datos la reserva y como punto final nos muestra la confirmación de la reserva, el cual sería el código de reserva. Nuestro siguiente diagrama de caso de uso sería para el emitir la factura y el pago de la reserva. Se busca la reserva para el pago en nuestra base de datos, consulta los datos de la reserva. Esto nos regresa los datos de reserva y para registrar el pago, de igual manera se genera la factura, se guarda el pago y la factura y como confirmación tenemos que nos muestra la factura que ha sido generada. Listo. Lo siguiente que tenemos son las restricciones y consideraciones especiales. Restricciones legales y regulatorias. El sistema debe proteger los datos personales de los clientes y mantener la confidencialidad de la información registrada. Las facturas emitidas deberán cumplir con las normativas tributarias vigentes. Restricciones técnicas. El sistema deberá optimizar el uso de memoria y recursos para que de esta manera garantice un funcionamiento rápido y estable. Además, requerirá conexión activa a Internet y acceso a la base de datos para realizar correctamente las operaciones. Eh, en criterios de aceptación, pruebas de funcionalidad. Cada requisito funcional relacionado con clientes, reservas y pagos deberá ser probado individualmente y en conjunto para verificar el correcto funcionamiento del sistema. Pruebas de usabilidad. Se realizarán pruebas con usuarios para validar que la interfaz sea intuitiva, sencilla y fácil de utilizar. Pruebas de seguridad. El sistema deberá someterse a pruebas de seguridad para garantizar la protección de la información y el acceso únicamente a usuarios autorizados. Trazabilidad de requisitos. Matriz de trazabilidad. Cada requisito tiene un ID único para su rastreo, desde su definición hasta su implementación y prueba. Y como punto 10 tenemos los anexos, que son los mockups de la interfaz de usuario. Aquí como podemos verla, tenemos lo que sería la pantalla de inicio de sesión, donde tenemos usuario, la contraseña e ingresamos. Nuestra siguiente pantalla principal es la pantalla en la que gestionamos a los clientes, que como se puede ver tenemos los clientes, las reservas y pagos en nuestro menú principal. Dentro de clientes se muestra el listado de los que hemos ingresado, se ve el menú para ingresar cada uno, también para guardar, eliminar. Nuestra siguiente pantalla principal que tenemos es la de gestión de reserva de pasajes. De igual manera, tenemos para poder ingresar el nombre del cliente, gestionar la fecha de viaje, la cantidad de pasajes y como vemos también se lista cada uno de las reservas que han sido generadas. Y por último tenemos la gestión de pagos y facturación. De igual manera tenemos un menú para poder buscar su reserva, también para administrar cada una de las facturas y el listado de las facturas que tenemos ingresadas en el sistema. Gracias, eso sería todo. A continuación, mi compañera.
Hola, buenas. Eh, en esta parte nos vamos a encargar de hablar del documento de análisis de requisitos del sistema de agencia de viajes para reserva de pasajes y pagos. Como introducción, tenemos el propósito del documento en el cual tenemos como finalidad realizar el análisis de requisitos del sistema de agencia de viajes para registro de reservas de pasajes y pagos, permitiendo identificar las necesidades funcionales y no funcionales del sistema. El alcance del proyecto permite a los vendedores gestionar clientes, registrar reservas de pasaje y administrar pagos mediante la emisión de facturas. Además que esto facilitará la consulta, actualización y eliminación de registros relacionados con clientes, reservas y pagos realizados dentro de la agencia de viajes. Como segundo punto tenemos la descripción del sistema. El sistema de agencia de viajes será una aplicación orientada a optimizar el control y administración de reservas de pasaje y pagos realizados por los clientes. Las funcionalidades del proyecto, primera funcionalidad es el inicio de sesión de vendedor, que se centra en la autenticación mediante usuario y contraseña, validación de credenciales y acceso al menú principal. En la gestión de clientes está lo que es registrar, consultar, actualizar, eliminar y visualizar clientes. En la gestión de reserva de pasajes podemos ver que está registrar, consultar, actualizar, eliminar y visualizar reservas. Por último tenemos la gestión de pagos y facturación, en el cual se puede emitir facturas, consultar, anular y visualizar. Como tercer punto tenemos los requisitos funcionales. Como primero tenemos el inicio de sesión, en el cual permite que el vendedor pueda acceder al sistema mediante credenciales de autenticación. En el requisito número 2 tenemos la gestión de clientes. Permite administrar la información de los clientes registrados en el sistema. En el requisito número 3 está la reserva de pasajes, permite gestionar reservas de pasajes realizadas por los clientes. En el cuarto tenemos pago de reservas, permite administrar los pagos realizados por los clientes y generar facturas correspondientes. Como cuarto punto tenemos los requisitos no funcionales. Primero, rendimiento. El sistema deberá soportar múltiples operaciones simultáneas. Segundo, tenemos la usabilidad. La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de utilizar. Tercera es la confiabilidad. El sistema deberá garantizar estabilidad. Como cuarto punto tenemos la seguridad, protección de datos mediante autenticación y control de acceso. Quinto punto, la compatibilidad, funcionamiento en navegadores modernos. Sexto punto, escalabilidad, permitirá futuras ampliaciones. Séptimo, disponibilidad, disponible durante toda la jornada laboral. Bueno, a continuación vamos al quinto punto, que es los diagramas de modelado del sistema. Aquí en este punto se modelaron las principales interacciones entre el vendedor y el sistema mediante diagramas de casos de uso. Primero tenemos el caso de uso de inicio de sesión. Aquí en este caso de uso se definió el proceso de autenticación del vendedor. El actor aquí viene a ser que es el vendedor, cuya función es ingresar mediante usuario y contraseña como la precondición que debe estar registrado previamente. También el flujo principal que inicia con el ingreso de las credenciales. Luego el sistema aquí las valida y las finalmente concede acceso al menú principal. Como flujo alternativo aquí tenemos que las credenciales son incorrectas y se va a generar un mensaje de error. Tenemos el caso de uso de gestión de clientes. Aquí nos describe cómo el vendedor va a administrar la información de los clientes. El vendedor aquí puede registrar, consultar, actualizar, eliminar y visualizar clientes. Como precondición, debe haber iniciado sesión. El flujo principal debe incluir el acceso al módulo, selección de operación, validación de información y ejecución de la acción. Como flujo alternativo, aquí se deben contemplar errores de validación o clientes inexistentes. Tenemos la gestión de reservas. Aquí se va a modelar la gestión de pasajes. El vendedor puede aquí registrar, consultar, actualizar o eliminar reservas. Para realizar esta acción, debe existir previamente un cliente registrado
El sistema valida los datos ingresados y procesa la reserva. Además, aquí contempla escenarios alternativos como datos inválidos o falta de disponibilidad. Tenemos la gestión de, aquí en este caso de uso, enfoca en los pagos y factorización. O sea que el vendedor puede emitir, consultar, anular y visualizar facturas asociadas a reservas existentes. Como precondición debe existir una reserva registrada. El sistema valida la información y ejecuta la operación correspondiente. Como sexto punto tenemos el análisis de requisitos. Aquí en este punto se realizó el análisis técnicos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, considerando aspectos de integración, seguridad, mantenimiento y escalabilidad. Tenemos los requisitos de integración. Aquí se estableció la conexión del sistema de PostgreSQL para el almacenamiento y recuperación de información. Además, aquí se definió la interacción entre módulos, los módulos de clientes, reservas y pagos, ya que aquí las reservas deben asociarse a clientes registrados y los pagos deben relacionarse con reservas existentes. Tenemos los requisitos de seguridad. Aquí se consideró la autenticación mediante inicio de sesión del vendedor con el objetivo de restringir el acceso a usuarios autorizados. También se definió la validación de datos ingresados y el control de acceso a las funcionalidades internas del sistema para proteger la información manejada. Tenemos los requisitos de mantenimiento. Aquí se propuso una arquitectura modular que facilite futuras actualizaciones, correcciones o modificaciones sin afectar el funcionamiento global del sistema. Esto aquí va a permitir trabajar de forma independiente sobre módulos como clientes, reservas o pagos. Tenemos los requisitos de escalabilidad, que se contempló la posibilidad de crecimiento futuro del sistema, permitiendo incorporar nuevos roles de usuario, nuevos módulos o soportar un incremento en el volumen de clientes y reservas. Como séptimo punto tenemos a los criterios de aceptación y pruebas. Aquí se definieron los criterios de aceptación y los distintos puntos de pruebas que permitirán comprobar que el sistema cumple correctamente con los requisitos establecidos. Tenemos las pruebas de funcionalidad. Aquí se orientan a verificar el correcto comportamiento de las funcionalidades principales del sistema, incluyendo inicio de sesión, gestión de clientes, reservas de pasajes y pagos de reserva, comprobando que cada módulo opere conforme a lo definido en los requerimientos. Tenemos las pruebas de seguridad que van a permitir validar la autenticación del vendedor, el control de acceso y la protección de la información del sistema, garantizando que usuarios no autorizados no puedan acceder a funcionalidades restringidas. Tenemos las pruebas de rendimiento que aquí van evaluando la capacidad del sistema para responder adecuadamente durante operaciones de consulta, registros y procesamiento de reservas sin presentar degradaciones importantes en su funcionamiento. Tenemos las pruebas de usabilidad que estarán enfocadas en analizar aquí la facilidad de navegación y comprensión de la interfaz por parte del vendedor, buscando que el sistema sea intuitivo, claro y sencillo de utilizar. Y por último tenemos la prueba de validación de datos, que aquí se va a ir verificando el manejo adecuado de campos obligatorios, formatos inválidos o datos incompletos. Aquí va a ir evitando que el almacenamiento de la información incorrecta. Tenemos como conclusión que este documento de análisis permitió definir de manera estructurada los requerimientos funcionales, interacciones y necesidades técnicas del sistema de agencia de viajes para registro de reservas de pasajes y pago. A través de este análisis de los módulos de inicio de sesión, clientes, reservas y pagos, se identificaron los procesos principales, que son los diagramas de modelado y los criterios de validación necesarios para asegurar el correcto comportamiento de este sistema. Además, aquí la definición de aspectos relacionados con integración, seguridad, mantenimiento, escalabilidad y pruebas proporciona una base sólida para las siguientes etapas del diseño, el desarrollo y la implementación de este proyecto. Muchas gracias.
Eh, Como último punto, vamos a hablar sobre el documento de diseño. Entonces, el propósito del mismo es que es para el sistema que incluye ya detalles como la arquitectura, bases de datos e interfaces y otros componentes que están establecidos ya en los otros documentos. Ok, como podemos ver aquí, vamos a definir los acrónimos y demás como usuario, vendedor, reserva, factura, los requisitos funcionales, así como los no funcionales, así como la API para programación de aplicación. La arquitectura que se ha escogido para este proyecto va a ser una arquitectura de cliente-servidor dividida en tres capas, una para presentación, otra para lógica de negocio y datos, que nos garanticen la escalabilidad y mantenimiento sencillo. Cada módulo, ya sea principal de gestión de clientes, reservas y pago, va a estar separado para así facilitar su mantenimiento e integración del sistema. Como podrán ver aquí en el diagrama, está dividido en las tres capas que vamos a usar en el proyecto. Sus componentes principales en cada para frontend, una interfaz web responsiva compatible con los navegadores modernos de uso actual, ya sea Chrome, Edge o Firefox. En la parte de backend, un servidor de aplicaciones con módulos separados con dominio funcional. La base de datos escogida va a ser MySQL o PostgreSQL para las transacciones relacionales. Una autenticación como gestión de sesiones y tokens JWT. Y el modo de facturación, la generación y la emisión de facturas, así como en un formato visible como un formato imprimible. En el frontend tendremos una pantalla de inicio de sesión, el login, tendremos gestión de clientes, la gestión de reservas y la gestión de pagos, ¿no? Pantalla de listados para visualizar en general la lista de clientes. Por el lado de backend tenemos autenticación, verificación de credenciales, clientes, operaciones CRUD, de igual manera para el resto de módulos, ¿no? El módulo reserva, pagos y reportes. Para el diseño de la base de datos, el modelo relacional serán las siguientes tablas que vamos a crear: usuarios, clientes, destinos, reservas, pagos y facturas, con su respectivo diagrama de entidad-relación, como podemos ver, destacando aquí los primary keys y foreign keys, en este caso en cada uno de los atributos. Ahora para las APIs de autenticación tendremos los siguientes métodos, tanto un post y un endpoint, tanto para autenticación de usuario y contraseña, para que retorne token en el login, y un logout para cerrar la sesión. Aquí podemos ver las APIs de clientes, tenemos un get, post y un put, y así como un delete desde el backend, con la comunicación de la base de datos. Lo mismo para las reservas, tenemos los métodos get, post, put, delete, get, así como post, get y put para la API de pagos y facturación. Ahora para el diseño de la parte de seguridad tendremos una autenticación como el JSON Web Tokens para autenticar y autorizar a los vendedores, y cada token tiene un tiempo de expiración definido. Dado a finalizar ese tiempo, el usuario tiene que volver a realizar el login. Las autorizaciones se controlan desde el acceso a cada módulo, dado que solo vendedores autorizados pueden gestionar y el acceso de los distintos módulos. Las encriptaciones deben ser evidentemente con las contraseñas con un hash, ¿no? Bytecrypt, y los datos de pago se manejan de forma protegida siguiendo las prácticas de seguridad. Así, un monitoreo de logs y accesos a operaciones críticas. Intento fallar de autenticación genera alertas para detectar accesos no autorizados. El flujo de pantalla, como podemos ver aquí, tendremos el login. Nos guiará al menú principal en el cual podemos acceder a las tres pantallas mencionadas anteriormente, ya sea clientes, reservas y pagos de facturación. Los prototipos será de igual manera, campos, tenemos un botón, un mensaje de errores, la gestión de clientes tendremos un formulario, una tabla de listado con las operaciones, y una barra de búsqueda para el filtrado por nombre o número de cédula. Gestiones de reservas y lo mismo para pagos y facturación. Las siguientes pruebas que se estarán de aquí delimitado tendremos usabilidad, compatibilidad, responsabilidad, pruebas de seguridad de igual manera y unas pruebas de integración ya en las operaciones que hemos realizado. Las conclusiones que tenemos aquí es que nos ayudará a tener un dominio funcional de reserva, pago y facturación, dado que queremos hacer un mantenimiento de cada componente y permitir futuras ampliaciones sin afectar la funcionalidad global. Ahora, con el tema del JWT, nos va a ayudar al control de accesos y roles asegura
de personajes y actividad de transacciones realizadas en este proyecto. Ok, eso ha sido todo del proyecto del parcial de la materia. Eso ha sido todo. Muchas gracias.